de señores. Aleluya. Santo el Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra en Lucas 16. Versículo 19. Lucas 16, del 19 en adelante. Bendito es Dios. Lucas 16, del 19 en adelante. Y por ser palabra de Dios, la leemos invocando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dice entonces la palabra así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Tú eres real, tú eres poderoso, Dios mío. Muchísimas gracias por tu amor y tu bondad en esta mañana. Puedas enseñarnos, Señor, a través de tu bendita y santa palabra. Puedas hablar a nuestras vidas, edificar nuestro corazón para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Santo el Rey. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Cristo vive, gloria al Señor. Poderoso Jesús. Amén. Vamos entonces a analizar este pasaje de la Biblia, bendito el Señor, al que muchos le llaman la parábola del rico y Lázaro. Bendito Jesús. El rico y Lázaro. Jesús hace un relato. Debemos entender que Jesús está usando un relato para explicar principios espirituales. Alabado el Señor. Siempre que Jesús habló en parábolas, hablaba con el objetivo de enseñar principios espirituales profundos de una manera sencilla. Bendito el Señor. Las parábolas que Jesús menciona, por ejemplo, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, bendito el Señor, son parábolas las cuales, por supuesto, son situaciones que sucedían, que pueden suceder. Una parábola es una historia real
alabado el Señor, con personajes reales, bendito Jesús, que nos deja una enseñanza. Es una historia, alabado el Señor, que por supuesto, aleluya, puede pasar o ya pasó, bendito Jesús, que sucede en la vida real. Alabado Jesús. Ahora, cuando miramos esto, Jesús se adentra, hermano, en un tema que lo hace de esta manera, bendito el Señor. Pero en esta parábola, bendito Jesús, hay principios espirituales profundos. En primer lugar, Jesús está enfatizando en lo que tiene que ver con la vida del hombre. En otras porciones de la palabra, Jesús enseña que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Alabado Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos esta comparación que Jesús hace entre el rico y Lázaro, encontramos los dos extremos de la vida. Alabado el Señor. Encontramos a un hombre rico que vestía púrpura y lino fino, o sea, las telas de pronto mucho más especiales, caras. Alabado Jesús. Hacía banquete cada día con esplendidez. Alabado el Señor. Entonces encontramos ese extremo, hermano, de riqueza, ese extremo, bendito Jesús, de opulencia. Aleluya. Pero también había un mendigo. Entonces ahora viene el otro personaje llamado Lázaro, que viene en el otro extremo. No solo es pobre, alabado el Señor, es extremadamente pobre al ser un mendigo. ¿Quién es el que vive? El otro no solo es rico, es extremadamente rico al vestirse con las mejores telas y al tener la capacidad de hacer banquete cada día con esplendidez. No un banquete nada más, un banquete con esplendidez. A su nombre. Bendito el Señor en esta hora. Aleluya. El otro era un mendigo. Aleluya. Estaba lleno de llagas, estaba enfermo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían sus llagas. Es una condición completamente deplorable, una condición bastante fuerte. Alabado el Señor. Entonces mira lo que Jesús está enfatizando, hermano, porque es que la vida humana, muchas veces los seres humanos pensamos que la vida humana está destinada para adquirir, tener dinero. Creemos que la felicidad está en el dinero, en la riqueza. Alabado el Señor. Aleluya. Y Jesús coloca dos personajes aquí, los cuales el uno tiene muchísimo dinero y el otro, por supuesto, no tiene absolutamente nada. Alabado el Señor. Ahora los dos se van a enfrentar a un mismo suceso, a la muerte. Tanto el rico como el pobre, tanto el rico más rico como el pobre más pobre, se va a enfrentar un día a la muerte. Bendito Jesús en esta hora. Va a tener que llegar y compadecer, aleluya, o llegar ante la muerte. Bendito el Señor. Aquel hermano que pudo tener sus bienes en su vida, vivir una vida estable, una vida, bendito el Señor, aleluya, de pronto rejuvenecida, una vida donde no pasó trabajo, no lo golpeó duro el sol. Alabado Jesús en esta hora. Una vida de pronto donde, aleluya, tenía colágeno, estaba en forma. Alabado Jesús en esta hora. Aunque su vida sea una vida decente, una vida transparente, de pronto, bendito el nombre de Jesús en esta hora. No una vida fuerte, no una vida donde haya tenido que pasar trabajo. Alabado el nombre de Jesús. Aunque el rico tuviese esa condición, alabado el nombre del Señor, aleluya, déjame decirte que se tendrá que enfrentar también a la muerte. Lo mismo que aquel que pase trabajo, lo mismo que aquel que tenga una vida oscura, alabado el nombre del Señor, de sufrimiento, de situaciones de pronto complejas, alabado el Señor, también tendrá que llegar a la muerte. La muerte le llega a ricos y a pobres, a blancos y a negros. A todos nos llega la muerte. Aconteció que murió el mendigo.
Alabado el Señor, aleluya. Y murió también el rico. Alabado Jesús. Los dos mueren. Bendito el Señor. Los dos mueren. Entonces mira, la vida de estos hombres estuvo marcada por una gran diferencia: las comodidades materiales. Los diferenció totalmente. Aleluya. Sin embargo, aquí en la muerte se va a revelar algo tremendo. Alabado el Señor en esta hora. La muerte va a permitir, bendito Jesús, en esta hora, que observemos, alabado el Señor, los destinos a donde irán sus almas. Alabado Jesús. La muerte abre paso a la eternidad futura, a la eternidad del alma. Bendito el nombre del Señor en esta hora. La muerte nos abre camino a esa eternidad que nos espera. Alabado Jesús en esta hora. Y ahora, alabado Jesús, aquel que vivió ante los ojos humanos como una persona exitosa, próspera, bendito Jesús. Y aquel que vivió ante los ojos humanos como el mendigo, el arrastrado, el no bueno para nada, el que no alcanzó absolutamente nada en su vida. Bendito el nombre del Señor, aleluya. La muerte revelará sus dos destinos totalmente diferentes, sus dos lugares donde pasarán la eternidad totalmente diferente. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Quiero decirte que la parábola enfatiza, alabado el nombre del Señor, en lo que tiene que ver con bienes. Vamos a mirar acá más adelante. Alabado el Señor. Bienes y males. Hablando de eso, de los sufrimientos o el bienestar. ¿Dónde lo dice? En el 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No quiere decir, hermano, aleluya, que si usted vive una vida de bienestar, va a recibir en contraparte a tormento. Y si usted vive una vida de males en la tierra, usted va a recibir entonces, cuando muera, consolación. Alabado Jesús. ¿Quién es el que vive? Porque hay que de alguna manera ir desvirtuando también una idea que se ha metido de pronto, y es que, bendito el Señor, que los ricos no van al cielo. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Es difícil, dice la Biblia, que un rico vaya al cielo, pero no porque sea rico, sino por la actitud de su corazón frente a Dios por causa de la riqueza. Bendito el Señor en esta hora. Entonces encontramos, alabado Jesús, un Cristo que está hablando de bienes y de males. Vuelvo y repito, no quiere decir que si una persona lleva una vida de sufrimiento en la tierra por sus escasez económicas, situaciones, necesariamente tenga que recibir, cuando esté en la eternidad, alabado el Señor, consolación. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Pues nosotros miramos más adelante que cuando el rico se preocupó, escúcheme bien, el muerto tenía una preocupación en el Hades, y era que los vivos, sus familiares vivos, no llegaran a ese mismo lugar de tormento. Esa era la preocupación del muerto. Alabado el Señor en esta hora. ¿Cuántos familiares nuestros que se han perdido estarán preocupados para que tú y yo no lleguemos a ese mismo lugar? En una ocasión predicamos este mensaje en un sepelio y hablábamos de la preocupación de un muerto. ¿A su nombre? La preocupación de un muerto, hermano. Bendito el Señor. Entonces mira, cuando él estaba preocupado por sus hermanos, la respuesta que Abraham le da es: a Moisés y a los profetas tienen. Bendito el Señor. A su nombre. En otras palabras, hermano, él le dice para que vayan y le testifiquen, para que no vengan a este lugar de tormento. Que les testificara que ese lugar existía, para que no fueran a ese lugar. La respuesta de Abraham es, hermano: a Moisés y a los profetas tienen,
óiganlos a él, a ellos, óiganlos a ellos. Quiere decir, hermano, que la única manera de que los familiares del rico, aleluya, no pisaran el Hades, no llegaran hasta el Hades, bendito el nombre del Señor, aleluya. Mira que número 1 debe ser el arrepentimiento y número 2, oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Escúchame bien. El hombre rico reconoce que tiene que haber arrepentimiento. Él piensa que si alguien que ha muerto va y les testifica que hay un lugar de tormento, ellos se van a arrepentir con ese gran testimonio a su nombre. Él dice, bueno, yo creo que si una persona resucita entre los muertos y le cuenta a ellos que existe un Hades donde hay candela quemando, ellos se van a arrepentir a su nombre. Ahora Abraham le dice, bendito el nombre del Señor, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dice el 31, mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. A su nombre, bendito el Señor. Escúcheme bien, hay testimonios de incluso neurólogos, gente estudiada, alabado el Señor, médicos que han vivido la experiencia de morir y resucitar. A su nombre. Y ellos han contado su testimonio, bendito el nombre del Señor. Y hay quienes tienen la capacidad de oír la palabra de Dios y son creyentes aquello y reciben el testimonio de esta gente como una experiencia que pudo haber pasado real, bendito el nombre del Señor, aleluya, y se persuaden. Pero hay otros que dicen, eso es mentira, eso es una locura, eso es embuste, eso es invento de ellos. A su nombre. Ante un testimonio de alguien que resucitó y que vivió experiencias en el infierno, X o Y cosa. Alabado el Señor en esta hora. Escúchame bien. Aleluya. El asunto es que para que alguien vuelva de entre los muertos, tiene que volver en este cuerpo. A su nombre. ¿Me entiende? Y aquí quiero mencionar que ningún muerto puede salir. No que me salió el muerto tal, que me salió fulano de tal que está muerto. Eso es un engaño del enemigo. Los muertos no salen. Para que los muertos vuelvan a manifestarse en este mundo material, tiene que ser a través de un cuerpo. A su nombre. La única manera de que los muertos se relacionen, escúcheme bien, la única manera de que el alma, de que el espíritu del hombre se interactúe en el mundo material es a través de una masa corporal. A su nombre. Bendito el Señor en esta hora. Aleluya. Ajá, y entonces, ¿qué son las cosas que la gente ve? Que vio a fulano de tal meciéndose en la mecedora donde él siempre se mecía, que aleluya, tosía, empezó a toser como él tosía. ¿Quién era ese? Un demonio. A su nombre. Un demonio ahí, aleluya, tomando la identidad del muerto para asustar, para alabar el nombre del Señor, ganarse una misita por ahí. A su nombre. Ganase ahí, aleluya, una ofrenda rara. Bendito Jesús. ¿Quién es el que vive? Bendito el Señor. Entonces, escúcheme bien. El que se levante de entre los muertos, dice Abraham, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Entonces mira, bendito el Señor. Quiero con esto dejarte claro que aunque la parábola cuando confronta al rico, Abraham le dice, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esas diferentes posiciones donde ellos están, uno en consolación y otro en tormento, no son la recompensa a vivir uno en riquezas y opulencia y otro en pobreza extrema. Y entonces cuando muera van a recibir las cosas diferentes a lo que vivieron en vida. No, son la consecuencia de no escuchar a Moisés y a los profetas,
de no tener arrepentimiento en sus vidas. A su nombre. Bueno, en el caso del rico, alabado Jesús en esta hora, encontramos un Lázaro, hermano, que aunque era mendigo, aunque no tenía ni para comprarse una pastillita, un acetaminofén, alabado el nombre de Jesús, parece ser que toda esa indigencia, mendicidad, ocultaba a un hombre cuyo corazón era fiel a la ley de Dios. A su nombre. Toda esa condición, hermano, aleluya, de mendicidad en la que él estaba, no le impidió acercarse a su Dios en su corazón. A su nombre. Bendito Jesús en esta hora. La condición de mendicidad no lo llevó a renegar de su Dios, sino, hermano, que aún en su condición parece ser que era un hombre cuyo corazón se había arrepentido de cualquier cosa mala que hubiese hecho. Era un hombre que atendía a la ley y a los profetas, que obedecía la palabra del Señor. ¿Quién es el que vive? Entonces, cuando él muere, él va a un lugar donde está Abraham. Abraham representa, bendito el nombre del Señor, aleluya, los salvos, la gente salva, la gente cuya vida fue en amistad con Dios, la gente cuya vida, aleluya, fue de justificación. La Biblia dice: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Alabado el Señor en esta hora. Fue declarado por Dios inocente. Entonces, cuando Jesús está narrando esto, está diciendo: Lázaro fue a los que por Dios fueron declarados inocentes. Fue al lado del hombre de fe, fue al lado del amigo de Dios, fue a estar al lado, bendito el nombre del Señor, de los salvos, al lado de los justificados, al lado de aquellos a los que Dios les dice: eres para mí inocente, limpio de toda culpa y de toda maldad. A su nombre. Bendito el Señor en esta hora. Entonces, cuando la Biblia habla: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, vuelve a enfatizar, hermano, en el hecho de que el hombre se enfoca en esta vida en las cosas materiales. El hombre cree que la felicidad la halla en los banquetes, en los vestidos de púrpura y de lino fino. Alabado el Señor. El hombre cree que su felicidad está en saciar sus placeres temporales, en vivir una vida, bendito el Señor, aleluya, donde le dé rienda suelta a los pensamientos de su mente, a los deseos de su carne y de su corazón. El hombre cree que viviendo esa vida, alabado el nombre del Señor, o que en eso consiste la vida del hombre. Usted ve que el Señor enseñó otra parábola donde dijo que un hombre rico había producido, su campo había producido mucho, y él le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes para toda tu vida. Aleluya. Le dijo así a su alma: repósate, gózate, bebe, porque tienes muchos bienes para largos días. Porque el hombre se engaña, hermano. El hombre, alabado el nombre del Señor, cree que su idea más espectacular, que su decisión más inteligente es poder darle a su alma los placeres que ella desee, es poder tener, aleluya, riqueza. Ellos creen que su descanso, o que el descanso de su alma, el reposo de su alma, es tener la vida asegurada, la vida futura material asegurada. La gente cree, como dijo este hombre: alma, repósate, estate tranquila, alma, porque lo que tienes es plata para los años venideros. Lo que hay es plata para los años venideros. Bendito Jesús. E igualmente el Señor dice que una voz le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Nuevamente el Señor dejando ver, hermano, cómo, bendito el nombre del Señor, el error del hombre. ¿Cómo es el error del hombre? Al enfocarse en la satisfacción de los deseos carnales, al enfocarse creyendo que el descanso del alma es tener
un futuro asegurado, creyendo que el descanso del alma es previendo que existan todas las comodidades posibles, es creyendo que el descanso del alma, alabado el nombre de Jesús, aleluya, es teniendo bienes en esta tierra. A su nombre, amados hermanos. Pero el alma no descansa por tener el futuro asegurado, por tener una cuenta bancaria llena de dinero. A su nombre. Ese no es el descanso del alma. Jesucristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. A su nombre. Los que han creído han entrado en el reposo de Dios. Aleluya. Entonces mira, cuando el hombre muere, un hombre que se enfocó en darle descanso a su alma, en hacer dinero, tener dinero. Oye, yo tenía que tener plata este hombre para hacer banquete todos los días, o cada día, con esplendidez. No eran banquetes allí reñoñíos, eran banquetes con esplendidez. Ahora, no era que él comía bien. No, él hacía banquete, y un banquete es comida para todo el mundo. Es una mesa grande, o sea, es algo bien preparado. Bendito Jesús. Un banquete quiere decir fiesta. Habían invitado a su nombre. Vestía púrpura y lino fino, o sea, una vestimenta elegante. Alabado el nombre del Señor. Él se enfocó en darle esa satisfacción a su alma. Alabado Jesús en esta hora. Y descuidó su vida de arrepentimiento. Descuidó a Moisés y a los profetas, que representan la palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos, la sujeción al Padre. Bendito el nombre de Jesús. Descuidó su vida espiritual. Descuidó su vida espiritual. Mientras él era rico en su vida material, Jesús enseña aquella parábola y dice: así pasa, o así son aquellos que son ricos para consigo mismo, pero no para Dios. A su nombre. Entonces mira, el rico era rico para sí mismo, pero no para Dios. Alabado Jesús en esta hora. Lázaro era pobre para sí mismo, pero rico para Dios. ¿Quién es el que vive? Lázaro había hecho tesoros en el cielo. Este hombre hizo tesoros en la tierra. Acumuló dinero en la tierra. Dice la Biblia: haced tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Alabado Jesús en esta hora. Dios es bueno, es maravilloso. Escúchame bien. Aleluya. Vemos entonces, hermano, esta grande comparación. Alabado Jesús. Un hombre cuya vida la dedicó a hacer dinero y a darse lujos con su dinero. Muchos lujos, hermanos, que implicaban egoísmo. Este hombre, aún con tanto dinero, no era capaz de darle a Lázaro absolutamente nada. Era un hombre egoísta, era un hombre egocéntrico, era un hombre, aleluya, cuya vida era grande ante sus ojos. Era un hombre que se creía dueño del mundo. Era un hombre, bendito el nombre del Señor, aleluya, que no se compadecía de nadie. A su nombre. Bendito el Rey, aleluya. Ahí está el problema de la riqueza. Alabado el Señor. Aleluya. El problema de la riqueza, hermano, es que nos hace creer autosuficientes. Nos hace pensar que somos los más inteligentes, que somos los más grandes, que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Cuando hay riqueza, mire, bendito el Señor, aleluya. Cuando hay riqueza, se pueden acceder a muchísima cantidad de pecado. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito Jesús en esta hora. Aleluya. Puesto que hay el dinero para darse gustos bajos, gustos, bendito el nombre del Señor, aleluya, que de repente surgen en la concupiscencia del hombre. Muchos los tienen, pero no tienen el dinero para darse esos gustos.
Otros los tienen igualmente, pero tienen el dinero para hacerlo y los consuman. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Alabado Jesús en esta hora. Entonces, seguimos aquí explicando esto. Bueno, vamos a mirar algo importante. Ya que Jesús entra a hablar de un tema, alabado el Señor, bastante interesante, hermano. Porque Jesús habló siempre en términos del campo o en términos de un plano material. Jesús habló en muchas parábolas del plano material en muchas ocasiones. Pero Jesús aquí se adentra a explicar un tema que trasciende lo material, que es ese hilo, bendito el Señor, separador entre el plano material y el plano espiritual. Alabado el Señor. Y en esta parábola el Señor nos deja ver lo que sucede con el hombre al morir. Alabado Jesús. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, bendito el Señor. Entonces, el rico representa al hombre impío, al hombre pecador. Lázaro representa al hombre justo, aunque no tuviese ni dónde caerse muerto. Alabado el Señor, pero justo al fin. El rico representa al hombre impío, al hombre pecador, con todas las riquezas más espléndidas de la tierra, pero que tendría que enfrentar la muerte y pasaría a un lugar de tormento. A su nombre. Jesús, amado hermano, fue uno de los predicadores en la Biblia que más enfatizó acerca de la realidad del hombre al morir. Aleluya. Jesús habló, bendito el nombre del Señor, en muchos sentidos acerca de que, tratando de que nos persuadiéramos de que un día moriríamos y a dónde iría nuestra alma. Jesús habló del lloro y el crujir de dientes. Jesús habló en sentido exagerado y dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque mejor te es entrar, aleluya, a la vida eterna, bendito el nombre del Señor, aleluya, tuerto o manco, que completico ser echado al infierno, a la condenación eterna. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Jesús también planteó un interrogante poderoso y dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y se perdiere su alma? Alabado el Señor en esta hora. Planteó un interrogante tremendo, hermano, cuando la mentalidad humana está encajonada en que hay que ganar el mundo entero, en que el éxito del hombre se determina, alabado el nombre del Señor, ante los ojos humanos, por cuánto tú has logrado, si has conseguido una casa, si tienes un carro, si vistes bien, alabado Jesús. Pero Jesús, hermano, con su enseñanza y con esta parábola, alabado el nombre del Señor, nos lleva nuestro corazón al fundamento, a lo que importa, a lo que vale la pena, alabado el Señor, al mostrarnos el ejemplo o al mostrarnos esta analogía de Lázaro, alabado el Señor, un hombre que aunque no tenía absolutamente nada, aunque no vestía la ropa siquiera de centicca, bendito el nombre del Señor, aunque no tenía ni para comprarse un acetaminofén, aunque su cuerpo estaba en total enfermedad, lleno de llaga, aleluya, no tenía para comer, pero era un hombre justo. A su nombre, bendito Jesús en esta hora. Y ahora estos dos hombres enfrentaban la muerte, el paso hacia la eternidad. Alabado Jesús en esta hora. Escúcheme bien. Lo terrenal es temporal. Nuestra existencia en la tierra es temporal. Pero después de la muerte viene la eternidad. Bendito el Señor. Y la eternidad, hermano, representa cuando el tiempo no tiene fin. A su nombre. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de los siglos por los siglos. Estamos hablando de ese tiempo que no tiene fin. Estamos hablando, hermano, aleluya, de un tiempo que no acabará. A su nombre.
El tiempo en la tierra, el tiempo en el cuerpo es un tiempo finito. El tiempo en la eternidad es infinito. La existencia en la eternidad es infinita. Ahora, es importante, hermano, que nosotros pensemos en cuál será nuestra condición en la eternidad. ¿Cuál será nuestro estado en la eternidad? Si un estado salvo o un estado perdido. Si un estado de consolación o un estado de tormento. Si un estado, aleluya, de descanso o un estado de tormento, de angustia, de lloro y de crujir de dientes. Porque el estado en la tierra, cualquiera que sea, será temporal. Pero el estado del alma, el estado de la eternidad futura, es un estado infinito. Es un tiempo sin fin. O sea que tú podrás tener sufrimiento en el cuerpo, pero ese sufrimiento será un sufrimiento temporal. Y dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Alabado Jesús en esta hora. Lázaro sufrió en vida, pero su sufrimiento en la tierra fue temporal. El sufrimiento en esta tierra tiene un final, se va a acabar. Bendito Jesús en esta hora. Pero el sufrimiento en la eternidad es eterno. No va a tener un final, no se va a acabar. La Biblia deja ver, hermano, aleluya, que los muertos saldrán por un momentico del Hades, bendito el nombre del Señor, del Hades, para luego ser echados al lago de fuego. En ese sentido, hermano, los muertos no tendrán descanso de su tormento y su condenación. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Los muertos sin Cristo, los injustos, los impíos, los malvados, los que no abrazaron el amor de Dios para ser salvos, por la eternidad sufrirán. Alabado Jesús en esta hora. Entonces Jesús nos enfoca con la realidad de un hombre pobre, de un hombre mendigo, hermano, aleluya, cuyo sufrimiento tendría un final cuando se acabara su vida terrenal. Él pasará ahora a una consolación. Alabado Jesús en esta hora. Pero no porque era pobre y tenía ahora que recibir lo contrario, sino porque era justo, porque se había arrepentido, porque había pedido perdón a Dios, porque había, hermano, aleluya, oído la ley de Dios y había deseado con todo su corazón vivir para Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Santo el Señor. Hay gente que tiene dos realidades en este mundo. Unos tienen una realidad de sufrimiento en este mundo, pero aún así, hermano, aunque su vida es una vida de sufrimiento, no se quieren arrepentir. Hay gente que ha pasado momentos complejos y difíciles. Hay gente que la vida los ha tratado fuerte y pesado, pero aún así no se quieren arrepentir. Y lo triste de esto es que son personas que han sufrido durante su vida terrenal y aún así van a sufrir por la eternidad, porque no reaccionan, porque el sufrimiento no los ha llevado a humillarse, sino que, hermano, aleluya, han sido duros de corazón y duros de cerviz. A su nombre. Hay otros que han recibido bienestar, su vida ha sido excelente. Ellos no tienen de qué quejarse, no tienen congoja por la vida. Ellos, sus ojos saltan de grosura. Ellos están gordos y simpáticos. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Pero esa vida de bienestar y de complacencia carnal les está llegando a su fin, para empezar el tormento, para empezar el lloro y el crujir de dientes. A su nombre. Todo aquello, hermano, determinado por la decisión del arrepentimiento. La decisión del arrepentimiento tuvo que llegar a la vida de Lázaro, aunque muy pobre. La decisión del arrepentimiento tendría que haber llegado a la vida del rico, aunque muy rico. La decisión del arrepentimiento tendrá que llegar, o tendría que haber llegado a la vida de estos 5 hermanos, aunque tuviesen juventud. Alabado el nombre del Señor, y larga vida por delante.
tiene que haber arrepentimiento para que haya salvación. Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón de pecado. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, alabado Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Bien, la Biblia nos deja ver algo interesante. Jesús, al narrar esto, parece mostrar que la ubicación del injusto y la ubicación del justo, aunque son en diferentes lugares, parece ser que están cerca. Pueden observarse a su nombre. ¿Quién es el que vive? Pueden verse. La Biblia dice que el rico estaba en una sección llamada Hades, pero alzó sus ojos. Entonces, él está en una posición mucho más profunda, mucho más abajo, en el Hades. En el Hades, él está siendo atormentado por una llama. Está experimentando una sed impresionante. Está deseando un poquito de agua para refrescarse, para saciar su sed. Él alza sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro a su lado o en su seno. Entonces, los dos murieron. Los dos fueron a un lugar, a lugares profundos. Alabado el Señor. Uno más abajo que el otro. Al mencionar que lo está viendo, creo que es un lugar relativamente cercano, pero que está imposibilitado el traspaso de un lado para otro. Dice que hay una gran cima entre ellos, de tal manera que aunque unos quisieran pasar de aquí a allá o de allá para acá, no pueden, dice la Biblia. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Esto, amados hermanos, concuerda un poco o concuerda totalmente con algunos aspectos en la palabra de Dios. Vamos a mirar a Génesis. Vamos a Génesis. Ya le digo el capítulo 37. Verso 35. Génesis 37, 35. Con esto quiero explicar un poco la diferencia que hay entre Seol, Hades e infierno. Bendito el Señor. Seol, Hades e infierno. Génesis 37, 35 habla de Jacob cuando se entera que su hijo José está desaparecido. La historia que ellos le cuentan. Dice el 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Alabado el Señor. Es una de las diferentes partes en la Biblia donde hombres justos mencionan que irían al Seol. A su nombre. Encontramos a un Job que también afirma que iría al Seol. Bendito el Señor. Esta palabra Seol es el nombre hebreo del lugar de los muertos. Así le llaman o le llamaban. Le llaman el lugar de los muertos. Bendito el Señor. Quiero mencionar que es totalmente diferente a la palabra cuyo significado sea sepulcro o tumba. A su nombre. Totalmente diferente. No tiene relación alguna. Porque bajo la concepción
es el lugar donde van los muertos después de morir, lugar donde van sus almas a su nombre. ¿Quién es el que vive? Job también mencionó esto, no tengo el versículo exactamente, pero sí estoy seguro que Job también habló del Seol como el lugar a donde él iría, aunque era un hombre justo. Ahora vamos a mirar que la Biblia también habla del Seol como el lugar donde van a ir o donde irían unos hombres que se rebelaron contra Dios. Vamos a Números 16. En Números 16 encontramos en Números 16 la rebelión de Coré. Esta rebelión de Coré nos muestra algo interesante. En el versículo 28 en adelante, dijo a Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, a su nombre. Con esto quiero dejar claro que hay una diferencia entre Seol y tumba o sepulcro, porque los testigos de Jehová tienen la doctrina de decir, o la enseñanza de decir, que Seol es tumba, y que nosotros durante mucho tiempo hemos enseñado mal al afirmar que los muertos van a un lugar, que eso no es así. Bendito el Señor en esta hora. Quiero decirte, número uno, la Biblia menciona que el Seol tiene su ubicación debajo de la tierra. Por allá en Amós dice: aunque cavasen hasta el Seol. Dice: aunque cavasen, habría que cavar para llegar al Seol. Dice: aunque cavasen para llegar hasta el Seol, de allá los asirá, los agarraré, allá los alcanzaré. Bendito el Señor. Aleluya. También, por otro lado, las tumbas no tenían en aquel tiempo una ubicación profunda, sino más bien hacia arriba. Eran cuevas, cuevas horizontales. Alabado el nombre del Señor, con una posición más externa que profunda hacia la tierra. ¿Quién es el que vive? Ahora, la descripción que se da del Seol aquí no concuerda en lo absoluto con ser un sepulcro o una tumba. Porque dice la Biblia: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, a su nombre. Bendito el Señor. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Ya? Alabado el Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, oiga bien, que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas. Óigame bien, las casas también. Bendito el Señor. Recuerden que me imagino que eran casas de cortina, cambuches y eso. Y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación.
A su nombre. Pues mira, está hablando de un lugar al que fueron a caer y a llegar sus casas, sus bienes, todo lo que tenían. Llegó a ese lugar. Y ellos llegaron vivos a ese lugar. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Escúchame bien. Ellos llegaron vivos al Seol, al lugar de los muertos. A su nombre. Algo muy interesante, hermano. Algo diferente. Al lugar de los muertos tendrían que llegar muertos. Al Seol ellos tendrían que haber llegado muertos. Por eso dice Moisés: si a ellos les pasa lo mismo que le pasa a todos los hombres, yo no he hablado. Jehová no me mandó. Si siguieran la suerte de todos, Jehová no me mandó. A ellos le iba a ocurrir algo diferente. Ellos iban a llegar a este lugar espiritual, a este lugar literal, a este lugar donde va, aleluya, el alma del hombre. Bendito el Señor. A este plano. Recuerdo lo que le pasó a Lázaro y al rico. Murió y fueron sepultados. Pero sucede que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Ya él no estaba en su cuerpo, él estaba no estaba en su cuerpo material, él estaba ya en espíritu, en su alma. ¿Quién es el que vive? La que está sintiendo ahora los quemones y la sed es el alma. Su cuerpo está en la tumba. Pero estos hombres fueron, hermanos, aleluya, vivos hasta el Seol. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Alabado el Señor. Ahora bien, aquí surge la pregunta: ¿me está mencionando entonces la Biblia que el lugar donde van los muertos, allá van a ir tanto justos como impíos? Porque esta gente era gente impía. A su nombre. Gente desobediente, gente en pecado. También van para el Seol. Y Jacob y bendito el nombre del Señor, y Job dicen que van para el Seol también. ¿Quién es el que vive? Entonces vamos a analizar este punto. Por eso les decía que íbamos a hablar de las diferencias entre Seol, Hades e infierno. Bendito el Señor. Cuando hablamos de Seol, entonces estamos hablando, hermano, del lugar al que se creía que irían los muertos, tanto justos como injustos. Ahora, cuando hablamos de la sección de el Hades, ya la Biblia nos deja ver que el Hades, número 1, es el lugar mucho más profundo donde están los injustos en tormento. Y el Seol es toda la zona que incluiría Hades y el lugar donde está Abraham, al que muchos llaman el seno de Abraham. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Es un lugar relativamente cerca debido a que es observable o se puede ver, bendito el nombre del Señor, de ambos lados. O sea, es cerca, relativamente cerca, se pueden ver, pero es imposible el paso de un lugar a otro. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Así sucedía, alabado el nombre del Señor, al que moría. Bendito Jesucristo. Unos iban a consolación y descanso al Seol, en la zona donde estaba Abraham. Otros iban al Seol, a la zona del Hades. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entonces Seol es una zona general donde van los muertos. Pero Hades es el lugar donde van los muertos injustos dentro del Seol. ¿Quién es el que vive? A su nombre. ¿Me hago entender? Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Ahora preguntaríamos entonces, ¿qué es infierno? Infierno es un término figurativo que representa un estado de condenación eterna. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Óigame bien. Infierno es un término figurativo que representa un estado de condenación eterna. Por lo tanto, los que están en el Hades están en ese estado de condenación
eterna. A su nombre. El Hades no es eterno, pero ellos, después de ser sacados del Hades, irán al lago de fuego. Por lo tanto, ellos sí están condenados eternamente. Por lo tanto, podemos afirmar que una persona está en el infierno. Al perderse, está en el infierno, porque está en una condición de eterna perdición. A su nombre. Ahora, el sitio literal donde está en el Hades es el sitio literal donde está. Luego saldrá del Hades y será llevado al lago de fuego. O sea, su condición de eterna perdición no la deja de tener, aunque sean en lugares distintos donde esté recluido. ¿Quién es el que vive? Una persona que está condenada a cadena perpetua, condenada a tantos años. La pueden sacar de una cárcel y meterla a otra, simplemente lo trasladan, pero su condición es la misma. A su nombre. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Alabado el Señor. Entonces, con esto especificamos los significados de los tres términos. Seol, como el lugar general, el que se creía que irían los muertos, tanto justos como injustos, el cual tiene diferentes sitios, compartimentos, por decirlo así, lugares, zonas, alabado el Señor, en la que está el lugar de tormento, el que le llamamos Hades, bendito el Señor, y en el que estaba ese lugar de descanso al que muchos le llaman el seno de Abraham. A su nombre. Infierno es un término entonces figurativo que representa un estado de condenación eterna. Alabado el Señor en esta hora. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Aleluya, poderoso Jesús. Y a su nombre. Entonces, el rico está ¿dónde? Está en el Hades. ¿Y en qué condición está en el Hades? Está en tormento. Mire. Y el rico alzó, bendito el Señor. Y el rico, el 23 del 16. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Escúcheme bien, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alabado el Señor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A su nombre. Damos gloria y honra al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Muy bien, hermano. Entonces, alabado el Señor. Esta parábola nos deja ver, primero enfatiza en lo que el hombre tiene que ver como importante, su vida espiritual. En esa pregunta cuestionante de Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y que se pierda su alma? Porque aquí nos está mostrando la realidad de dos personas. Uno que ganó el mundo entero y otro que no ganó ni un centavo. Pero uno fue a un lugar de descanso. Su alma no se perdió, no fue a perdición. Y el otro cuya alma fue a perdición. La pregunta es, en esta condición eterna en la que está el rico, ¿de qué le sirvió sus banquetes cada día con esplendidez? ¿De qué le sirvió su lino fino y su púrpura que se vistió, con el que se vistió todos los días? ¿De qué le sirve al hombre, hermano, vivir una vida egoísta, una vida, alabado el Señor, para complacer su carne, una vida donde le da rienda suelta a sus pasiones? ¿De qué le sirve al hombre su récord de fornicación que tenga encima, el récord de tantas mujeres con las que ha estado? ¿De qué le sirve al hombre su récord de cuántas canastas de cerveza se toma? El récord, aleluya, bendito el nombre del Señor,
de cuántos ha matado, el número de armas que tiene en la pretina. Bendito el nombre del Señor. ¿De qué le sirve al hombre las grandezas de esta vida si el día que muera irá a tormento y condenación? A su nombre. Entonces analicemos, hermano. Alabado Jesús en esta hora. Porque la eternidad es eso, una eternidad. Y vale la pena que estando en este tiempo temporal, terrenal, finito, que se acaba, nos preparemos, nos interroguemos y hagamos los esfuerzos pertinentes para que nuestra eternidad sea en descanso y no en tormento. A su nombre. Sea en la presencia de Dios, en consolación y no en tormento y perdición. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Por eso quiero animarte a ti, mi hermano, y decirte: vale la pena que por amor a Dios te abstengas del pecado. Vale la pena que tú, aunque seas el hazmerreír de la gente, aunque se burlen de ti, aunque te desprecien, tú tengas esa identidad de creyente y la defiendas y te portes varonilmente ante el pecado, ante el mundo, y puedas testificar con tu testimonio, tu prudencia y tu vida en obediencia a la palabra. Aleluya, que has decidido amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Bendito el Señor en esta hora, aleluya, porque lo que tú te estás jugando al amar a Dios y obedecer a Dios no es un contratico con la alcaldía, no es un contratico con el gobierno, no es, escúchame bien, aleluya, un tiempecito de vacaciones, no es un mes, no es un año, no son 10 años. Tú te estás jugando, es la eternidad. Alabado Jesús en esta hora. Te estás jugando la eternidad. Y no es en una condición de confort, en una condición de tranquilidad, sino en una condición, escúchame bien, la más agradable del mundo en el paraíso o la más terrible del mundo en el infierno. Por lo tanto, vale la pena que sigas al Señor. Tú no estás aquí para ser rico. Si Dios te podrá dar alguna bendición material, amén. Si puedes salir adelante, amén. Pero el principal objetivo por el que tú estás en una iglesia es para tu salvación. Es por tu salvación. La salvación de tu alma. El estado en el que pasarás tu eternidad el día que mueras. Alabado Jesús en esta hora. A su nombre. Tú no estás en una iglesia. Bendito Jesús en esta hora. Por pasar el tiempo. Tú estás en una iglesia porque estás dejando que la leche espiritual no adulterada te haga crecer para salvación. Que Dios te instruya de tal manera que seas una persona preparada para toda buena obra. Las obras que Él preparó de antemano para que viviésemos en ella. A su nombre. Bendito Jesús en esta hora. Vale la pena de que te niegues a ti mismo, de que te abstengas del pecado. La Biblia dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado mientras estuvo en Egipto. Así lo dice Hebreos. Moisés prefirió los vituperios de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefiramos los vituperios de Cristo en este tiempo terrenal que gozar de esos deleites temporales, porque son temporales. La gente que quiere vivir en los deleites de este mundo, déjeme decirles, sus deleites serán temporales. Sus deleites son temporales. El que vive en sus deleites temporales del pecado, lo que le viene después no será deleite, sino sufrimiento,
A su nombre damos honra y gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. Si a estos mensajes le llaman mensajes de miedo, pues entonces me identifico con Jesús, que sería entonces el predicador que más habló estos mensajes de miedo, cuando le dijo al hombre que se apercibiera, que de qué le servía ganar el mundo entero y perder su alma, que ahí sería el lloro y el crujir de dientes, que mejor le es al hombre: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo; si tu mano te es ocasión de caer, quítatela, córtatela, porque mejor es entrar a la salvación tuerto o manco que al infierno completico. A su nombre damos honra y gloria al Señor. Lo que a muchos le llaman mensajes de miedo, la Biblia lo llama advertencia. La Biblia lo llama verdadera palabra que te apercibe, que te lleva a reaccionar, a mirar cómo tú estás viviendo y a darle prioridad a lo verdaderamente prioritario, a lo verdaderamente valioso. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que tanto ricos como pobres morirán. Nos llevan a entender, aleluya, bendito el nombre del Señor, que de nada sirve la riqueza y la opulencia si al morir vamos al lado.